daba de bofetadas a lo que hacían los fariseos. Y tenía un comportamiento ejemplar. Y pues claro, él no, a veces no necesitaba ni abrir la boca para poner en contraste su comportamiento con el comportamiento Pero es paradójico que él les estorbaba. Sí. Por eso planearon su muerte, ¿no? Pero claro, hoy en día a la iglesia también les estorbamos algunos por hablar temas que ellos consideran que, bueno, no se tienen que tocar, porque son delicados, porque ahí tienen pues, que quedarse guardados. La manera, los votamos de la iglesia, se acabó, ¿no? No, porque están... Pero eso no es forma de callar, pero que persiste en la fe continúa. Están tan sumergidos en su comodidad, que ese es el problema. Por ejemplo, cuando se habla del Vaticano, que no se nombre porque ya le van a quitar la tranquilidad, es lógico que por eso no quieran que hable. Tengo convenios con el gobierno, tengo convenios, subsidios, esto y lo otro. Y si ya empezamos a hablar de lo que hace, de lo que es el Vaticano, de sus engaños, pues ya eso estorba, porque entonces ya aquellos van a quitar esta ayuda, la otra, van a empezar a apretarlo, y es lógico. Entonces, lo mismo eran los representantes de los judíos en ese tiempo. No querían hablar contra la autoridad de Roma, porque ellos tenían sus mismos convenios. Por un lado decían, ¿no?, que vivían oprimidos y que querían la liberación, pero Roma exactamente, y Roma les daba libertad para sus creencias, y también recibían algunos beneficios entre extorsiones y todo. Es que era una corrupción tremenda lo que había en ese tiempo. Bueno, no más que la que hay ahora. Sí, hace poco acaban de salir la noticia de la corrupción que hay en la FIFA, que por algo se ha destapado ahora, porque eso ya se ha sabido que desde siempre así, pero ¿hay algún interés de parte de los de allá? Se está destapando mucha corrupción. Sí, ya. En todos los ámbitos, política, deporte, en economía, todas partes. Bueno, pero en la época de Jesús el mundo ya estaba así también, pero él cuando vino a hacer recordar al hombre de que las cosas de este mundo, como por ejemplo está pasando ahora, el dinero, el poder, la fama, todo lo que hay ahora, que la gente está perdiendo el tiempo en este tipo de cosas del mundo, están por debajo de Dios. Él por eso vino a dar el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Porque si no, a la que nosotros no tenemos en cuenta de que Dios es lo primero, pues nos vamos poniendo sacos de tierra encima nuestra, o sea, nos vamos separando de Dios, estamos enterrándonos nosotros mismos espiritualmente. Así es. ¿Vale? Y eso está pasando ahora, sí, pero para eso está la Iglesia, que es su trabajo, ¿no?, en hacerle recordar esto. El Vaticano no lo va a hacer, porque ellos, más que quitarte sacos de arena de la cabeza, lo que van a hacer es ponerte más. Y lo que están consiguiendo es que los líderes de otras iglesias hagan lo mismo. ¿Para qué? Para tener más poder, más dinero, más fama, más... No. Pero se están separando de Dios, se están olvidando. El otro día el rabí en el Congreso de los Estados Unidos hizo una predicación brutal. Y les recordó de que Dios los castigó ya hace años. Y volverá a pasar. ¿Por qué? Porque están cometiendo los mismos errores. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, lo volverán a hacer. Pero aún y así no van a cambiar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de estas personas. O sea, es la decisión de ellos. No, Dios les da la oportunidad, todavía estamos en tiempo de gracia, de ir al arrepentimiento, de santificar sus vidas. Pero no quieren, han endurecido su corazón. Entonces, ¿cuál es la historia? Pues ser sensato, no identificarse a una organización o a una iglesia, a una denominación, sino sentirse identificado directamente con Cristo y con Dios. Punto. Porque si Dios conoce y escudriña todos los corazones, es por algo, es porque nos está diciendo de que nosotros tenemos que estar tranquilos, fuera de la iglesia adventista, fuera de la católica, fuera del Congreso, fuera de donde sea, pero vivir en Dios, vivir en Cristo. Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros. Sí, bueno, la iglesia se vanagloria de que está predicando el Evangelio y tal, ¿no?
Ahora ha habido un movimiento en Estados Unidos donde se han repartido miles de conflictos de los siglos, ¿no? Pero claro, y vi en el Facebook alguna noticia al respecto, que algún hermano se extrañaba, porque decía, ¿hay algún error? Bueno, algún error no, hay muchos errores, porque todo lo que afecta a Roma, Sí. etcétera, ha sido quitado, para hacer migas con ellos, ¿no? Sí, lo que decíamos. Claro, entonces dices, ¿qué mensaje das? Mensaje like, ¿no? Mensaje de Mensaje ecuménico. ecuménico para estar bien con todo el Claro, mundo. no das el mensaje que hay que dar, de que aquí es Roma y que hará Roma al final, no, eso lo escondes, ¿por qué? Pues porque hay unos pactos con ellos, y bueno, y así pues se engañan ellos mismos y engañan al pueblo. Sí, pero a Dios no lo engañarán, porque Dios mismo lo dice, no quieras agradar a los hombres, sino intenta y agrada a Dios, ¿no? O sea, no es que lo intentes, es que tienes que agradar a Dios. Si para agradar a Dios tienes que no discutirte, pero desagradar a los hombres, pues es lo que nos toca, desagradar a los hombres. Por eso seremos aborrecidos, por los hombres. Porque si queremos agradar a Dios no podemos agradar a este tipo de personas. Entonces nos aborrecerán ellos, no los que realmente son tus hermanos. Pero los que no son hermanos nos aborrecerán y eso ya está sucediendo. Así es. Y después seguimos con los ayes y nos dice, mas hay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Y la palabra rico ahí me lleva a la Odisea, que se menciona también la riqueza. Tú dices, eres rico y me he enriquecido y soy bueno, mas no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Y como, claro, también después, creo que Santiago, que habla de aullad vosotros los ricos que ahora tenéis, está hablando de este paralelismo, porque está hablando de los dos, pero de los que ahora se creen ricos, supuestamente en la palabra yo tengo la verdad, yo soy salvo por eso, yo tengo todo el mensaje del último tiempo, pero ¿para qué? ¿Para qué ese mensaje? ¿Solo para decir que lo tengo y me cierro la boca y hablo de lo que conviene nada más? Entonces cuando la Biblia menciona ese hay, es que realmente hay que detenerse a cuidado, porque es muy tremendo cuando Dios habla es cuando habla eso de hay de vosotros. Es una tensión, totalmente. Y después nos dice, hay de vosotros los que estáis llenos porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Cuando se está hablando tan bien de algunos, de algunas personas, ay, es que solo son elogios y solo son estar bien con esa persona. Mira lo que hace esta persona, mira lo otro, y cuando nadie habla mal de alguno es porque hay algún problema. ¿Qué está pasando hoy con la misma iglesia adventista? Se habla muy bien en cuanto a nivel, por ejemplo, en Estados Unidos, ha hecho esto, pactos con esta persona, ¿no? La iglesia adventista hace muchas cosas buenas, esto que no estoy diciendo que no lo haga, pero se habla muy bien sobre todo de la parte de los dirigentes arriba, y totalmente nada. ¿Pero por qué? Entonces dice, ay de vosotros cuando hablaren bien de ellos mismos, porque algo está pasando. Algo está pasando, no es normal. Sabemos que cuando se predica la verdad es cuando van a caer a hablar mal de ti, a vituperar, una posición total, porque estás diciendo cosas que van en contra de lo que se está haciendo mal. Entonces ya eso ya incomoda, ya no se quiere, no, que se calle por favor, porque vamos a tener problemas por este tipo de verdades que se están anunciando. Entonces después dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Y esto se ha citado que tantas veces, pero decirlo es muy fácil, porque es muy fácil, hablarlo y decirlo es muy fácil, pero cuando estás en la situación,
cuando realmente alguien te ha vituperiado o te ha hecho algún daño, ya sea físico o ya sea psicológico, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza a ti? ¿Cosas buenas o cosas malas? Obviamente somos seres humanos y hay eso en nosotros aún. Y yo creo que incluyéndome a mí, porque cuando te han hecho algún daño a través de tu vida y te han, qué sé yo, amenazado o dicho alguna cosa, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Palabras bonitas no. Te enoja, claro, te enoja o sobre todo cuando estás con una discusión con alguien y te dice, mira tú, tal por cual, ¿qué es lo que haces? Parece que se está encendiendo la sangre. Lo difícil es aguantarse callado. Sí, exactamente. Y se está encendiendo la sangre y lo primero que quieres es vomitar todo lo que te venga a la cabeza de esa persona. Yo ahorita que he estado viendo los comentarios que dejan en los vídeos de YouTube, que es que unos comentarios pero tan denigrantes, perversos totalmente, como que fueran demonios, a mí me dan ganas de decirle de todo a esta persona. Es que yo le digo a Víctor, es que yo no puedo, le digo yo, no sé cómo haces para no escribirle un montón de cosas, bueno, porque... Entonces es el momento para responder con una cierta exactamente, educación, ¿no? Claro, y no pagar con la y no misma pagar moneda, con la misma porque moneda. si no dirán, mira, pues entonces tú, ¿qué? Tanto Sí, cristianismo sí, y tanta exactamente, fe, ¿y eso, qué, no? eso, Claro. eso es lo que, pero claro, el primer momento... Eso es lo que decía Jesús, ¿no? Si te dan en una mejilla, vuelve pues la vuelve otra, la ¿no? otra, Pues claro, exactamente. hay que tener tacto. Es difícil. Es pero difícil, hay a que... eso voy, que es muy difícil, Aquí como está. seres humanos es muy difícil, pero debemos de hacerlo. Si no, no estamos haciendo nada, porque después nos va diciendo que si nosotros hacemos bien a lo que nos hace bien, somos hipócritas, porque no hacen lo mismo los demás. Y si hacemos las cosas por interés, no hacen lo mismo los otros. Entonces, bienaventurados son los que aún haciéndole mal a las personas, ellos les hacen bien. Tú sabes que en la red social, en el Facebook, hay un personaje sobre todo que nos ataca bastante, Oh, ¿no? sí, Sobre todo a Víctor y a un servidor, ¿no? Y bueno, yo le respondí pues con palabras pues positivas. ¿Y sabes qué me contestó? Tu comportamiento es bueno, me comentó, ¿eh? Tu actitud es positiva, es buena. Claro, él esperaba que yo sí, que saltase, ¿no? Saliera la yo yugular. respondí, y claro, esto se quedó cortado. Claro, él esperaba ahí una respuesta contundente, ¿no? Es que dice... Por lo contrario, se quedó el hombre, pues... Dice Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. Y está muy puesto en la Biblia, por eso es que esta debe ser nuestra guía para todo. Y que nosotros tenemos que tener una actitud positiva, porque si el mundo ya en sí es extremadamente negativo, nos dejamos absorber por la negatividad y no somos positivos y demostramos tener templanza, entonces ¿qué fruto estamos demostrando? Y aparte, nosotros estamos siendo vigilados. Totalmente. Somos cartas, Somos cartas leídas. Cartas que la gente lee. Lee pues tus comentarios, lee tu comportamiento, lee tus predicaciones, lee lo que haces. Sí, no, y el otro día en el grupo enviaron una foto con una frase célebre de estas, ¿no? Que dice que si tu vecino no es creyente, ¿no? Venía a hacer entender esto, ¿no? Si tu vecino no es creyente, pero tú le has dicho que eres cristiano, entonces en tu actitud te está leyendo la Biblia. O sea, según lo que tú hagas, le estarás haciendo ver a qué nivel de cristianismo estás también. Sí. O sea, luego no te quejes o no critiques a los demás, porque tú eres el primero que tienes que demostrar, que dar ejemplo a los demás. O si no, estamos actuando como está haciendo el Papa, ¿no? Que predica mucho, o los pastores estos tan famosos, que predican mucho, grandes palabras, pero luego tienen corazones perversos, ¿sabes? Exactamente. Y sí. Y después, después lo que va diciendo de que amad a vuestros enemigos, porque amándolo pues hacéis bien. Y aquí la parte esta nos habla de 7 principios expresados aquí, que nos dice la condición bendecida del cristiano, la razón de tener gozo en medio del rechazo, hay es contra los que hay que precaverse, el imperativo cristiano,
Y pues aquí vemos que cita a Mahatma Gandhi y a Martin Luther King, que ya sabemos los personajes que son. Y pues lo que entiendo yo es que se lo está poniendo como ejemplo de hablar de lo de la regla de oro, de que haz con los demás lo que quieren que hagan contigo. Entonces, ya hemos hablado, creo, en muchas conferencias de quién es realmente ese, y vamos a tener también una acerca de Martin Luther King, así que la gente, pues, yo creo que ya lo sabe. Vamos a una familia nueva. Nos dice: grandes maestros antes y después de Jesús enseñaron acerca de la unidad, del amor, pero generalmente acerca del amor dentro de los parámetros de un grupo único, una familia definida por la exclusividad de casta, color, lengua, tribu y religión. Sin embargo, Jesús derribó todas las barreras que dividían a los humanos e introdujo una nueva familia en Cristo Jesús. Y si nosotros vamos leyendo lo que va citando ahí de Lucas, hablando que Jesús comía ¿con quién? ¿Con quién comía? Con los pecadores. ¿A quién elegía como sus discípulos? A los desechados del mundo. A lo que no elegía escribas ni a fariseos, que más de alguno, claro, se convirtió, como vemos el caso de Nicodemo. Pero él se iba a eso. ¿Por qué decía? Porque yo vine a salvar a los que se habían perdido, a los perdidos. Por eso vine a esta tierra, a servir a este tipo de personas. Y pues no le importaba realmente relacionarse con ellos, porque él quería salvarlos, no quería condenarlos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Claro, debemos de tener mucho cuidado, tener una clara distinción entre cuando estamos entre personas pecadoras o entre personas que son, por así decirlo, impíos. Claro, debemos tener mucho cuidado en relacionarnos, pero debemos de entender que tenemos que llevar el mensaje a estas personas, porque algunos están en tinieblas totalmente y no saben nada absolutamente de Cristo, no lo conocen. Entonces por eso sus vidas es un desastre. Algunos otros sí saben y se hacen los desentendidos y no quieren. Pero nosotros tenemos que llevar este mensaje sin importar cultura, tribu, lengua, como lo hizo Jesús. Tenemos que llevar a que la mayor parte de este mundo pueda salvarse, ya sea judíos, evangélicos, todo tipo de personas. Hay que llevarle siempre el mensaje, pero con la verdad, y nunca rebajando las normas, lo que hacía el apóstol Pablo. Él a cada lugar que llegaba, conocía su cultura, les predicaba de una forma, y les llegaba de forma distinta como les llegaba a los judíos o a los gentiles. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que hacía él? ¿Para qué? Él se hacía, dice, cuando judío, al griego, para poder ganar así a muchas personas, pero nunca rebajaba las normas. Siempre era muy íntegro en lo que hacía. Y es lo que debemos saber, que en Cristo somos una familia, que en Cristo no hay barreras, que en Cristo no hay raza, que solamente él lo que quiere es que se salve la mayor parte del mundo para poder formar esa familia celestial que seremos en aquel gran día. Y después nos dice: la misión, el ministerio de Jesús, su corazón perdonador y su gracia abrazadora no excluyen a ninguno, sino que incluyen a todos los que aceptan su llamado. Su amor eterno lo puso en contacto con el espectro entero de la sociedad. Pero claro, esto sin llegar al ecumenismo, porque es el pensamiento que ahora tiene la mayor parte de denominaciones. Pues voy a ceder en esta doctrina para poder llegar a otros. Y sabemos que no es lo correcto. Manteniendo siempre la ley y el testimonio como un estandarte, predicando la verdad, pero no desechando a las personas. ¿Querías decir algo? No. Vale. Sigamos con la parte del miércoles, y nos habla de la parábola del buen samaritano. Ya una vez creo que en una escuela sabática salió, que estuvimos comentando acerca de ella, y creo que también Víctor en alguna conferencia acerca del simbolismo que había con respecto a la venida de Cristo. Se estuvo hablando mucho de esto. Y aquí nos dice que reflexionemos sobre las dos preguntas centrales que plantea cuando se le vino el intérprete de la ley, y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Era una pregunta muy, como le dirían, capciosa, lo que estaba haciendo. Y Jesús, pues, como es un maestro, le respondió como tal. ¿Querías decir algo, Ángel? No. Es que vi que quería levantar el micro.
Ah, vale. Nota que el intérprete de la ley dice buscaba una manera de heredar la vida eterna. Ser salvo del pecado y entrar al reino del cielo son las aspiraciones más nobles que podemos tener. Creo que cada uno de nosotros las tiene, de poder llegar a heredar la vida eterna. Pero el intérprete de la ley, como tantos otros, había crecido con el concepto falso de que la vida eterna es algo que podemos ganar con buenas obras. Evidentemente, él no tenía conocimiento de que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese tiempo estaba muy de moda esto, haciendo obras y obras, lo que hacían los fariseos, hacían tantas oraciones al día, bueno, oraciones ya sabemos cómo, y tantas cosas que para heredar la vida eterna y tener la gracia de Dios. Mas Cristo les había dado en su palabra que Él vendría a este mundo para salvarnos, que mediante Él obtendríamos la salvación. ¿Quieres decir? No, ya lo has dicho. Ah, vale. para obtener la salvación. Entonces sabemos que solo en Cristo Jesús obtenemos salvación. Por lo que nosotros hacemos, claro, no tenemos mérito alguno, pero el hecho de que en Cristo somos salvos no quiere decir que vamos a hacer lo que se nos pegue la gana, porque es otro concepto que tienen hoy en día también las iglesias cristianas. No, ya Cristo hizo todo. Es que claro, la fe y las obras tienen que ir unidas. Exacto, no podemos separar una cosa. Somos salvos por fe, gratuitamente. Dios nos regala la salvación, pero en consecuencia, si le amamos, si le seguimos, tenemos que obrar acerca de nuestros semejantes, ayudándoles, predicándoles. Así claro, es. no podemos, bueno, yo vale, me preparo, estudio y ya está, ya me gano el cielo, ¿no? Tienes que obrar en consecuencia. Por eso la fe y las obras tienen que ir juntas. Pero es que este hombre, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Qué obra tengo que hacer para heredar? No, obra ninguna. Tú amas a Jesús y Él ya te dará la salvación. Así en consecuencia, obrarás, como es lógico. Así, y él le respondió, ¿qué está escrito en la ley? Porque ya él estaba viendo más allá de la pregunta que estaba haciendo, como siempre lo hacía. ¿Qué está escrito en la ley? Sí, totalmente. Como lee, dice, y dice aquí que durante el tiempo de Jesús era la costumbre de judíos prominentes, intérpretes de la ley, llevar atados en la muñeca una filactería que contenía un pequeño... Resumir lo que quieras. Un pequeño porción de la Torá, incluidos los 10 mandamientos. Lo tenían ahí. Y dice, él podía tener la respuesta a su pregunta en su muñeca, pero no en su corazón. Jesús lo dirigió a una gran verdad. La vida eterna no es un asunto de guardar reglas, sino demanda amar a Dios en forma absoluta y sin reservas, como también amar de igual modo a toda la creación de Dios, el prójimo, para ser preciso. Sin embargo, ya sea por ignorancia o por arrogancia, el doctor continuó el diálogo con otra pregunta y seguía. Ya Dios le estaba diciendo, ¿qué está escrito en la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en los 10 mandamientos se desprende en los últimos 6. Amarás a tu prójimo. Ya pues él le vino ¿y quién es mi prójimo? Quería excusarse de alguna manera porque ahí lo tenía y lo entendía. Porque ya estuvimos viendo alguna vez en Deuteronomio, creo que fue, o no sé, donde decía que debíamos de amar al prójimo, que no era en realidad un mandamiento que no existiera, ya existía anteriormente, pero se tenía muy claro el concepto, pero en ese tiempo había dejado de ser claro y por eso Jesús lo dijo así. Y aparte que él dice que si me amares guardaré mis mandamientos, entonces a través de ahí podemos ver también el fruto del Espíritu y lo que no podemos, si una persona en su corazón tiene grabados los mandamientos y los frutos del Espíritu obran a consecuencia, no, en teoría no tendría que haber gente tan rica y gente pasando hambre, porque yo, si considero a esa persona hermana, lo que no voy a hacer es yo tener el armario lleno de ropa y verlo a él en bolas, así de claro. Y sin embargo, ¿qué hacen muchas iglesias? Están cada vez más ricas y cada vez hay más miseria en otros continentes. Y ellos mismos tienen iglesia y están predicando. O sea que algo no funciona de alguna manera, ¿no? Entonces ahí estamos viendo si realmente se está adorando a Dios o no. Exactamente. ¿No? O sea, eso puede servir también un poco de guía a las personas que están buscando la verdad, de que al igual están en un sitio buscando la verdad cuando realmente no tienen la verdad muy a flor de piel, que digo yo, ¿no? O sea,
es una manera de identificar si estás o no estás en el sitio correcto, quizá, ¿no? De que a veces no solo hay que hacer reformas, sino a nivel físico, sino a nivel espiritual, porque si no, no va a consecuencia. Es lo que dice la Fanny, ¿no? Yo me puedo hacer griego, me puedo hacer romano para llegar a una persona y puedo estar con él para dar el mensaje, pero yo no pierdo mi posición. Claro, lo que tengo que hacer es que esa persona modifique su actitud para que se venga a mi posición, porque estoy viendo yo que no está teniendo una vida tan correcta. Entonces eso no podemos hacerlo. Me puedo bajar 2 escalones, pero para luego subir 3, y para que esa persona suba conmigo. O sea, y eso hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, por eso, perdón, por eso no avanza la obra del Señor a veces, ¿no? Aún pensando que lo estamos haciendo bien. Exactamente. Y después vamos a la parábola del buen samaritano, que es que hay tanta cosa que extraer ahí, pero por tiempo. Pero ya una vez estuvimos comentando acerca del simbolismo que tenía con lo de el 2031, con lo de los 6.000 y los 3.000 después de Cristo, y que nos dice que Jesús dijo que un hombre descendió a Jerusalén, a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndolo se fueron y dejándolo medio muerto. Y es que aquí la misma lección nos identifica esto, dice, nota que Jesús dijo que un hombre cayó en manos de ladrones. ¿Por qué no identificó Jesús la raza o la condición del hombre? Dado el propósito de la historia, porque eso era importante. Está relacionado que realmente también se tenía su doble aplicación, de que el hombre vendría a ser quien, la raza humana, cayó en manos de quién, de Satanás, claro, quien lo despojó absolutamente de todo lo que tenía, lo hirió y todo lo demás. Y después empieza a descender el sacerdote y después un levita, 2, que no hicieron absolutamente nada. El tercero, que era un samaritano, quien dice, vendó, lavó y cuidó de él sus heridas. Y nos vamos, y ya lo estuvimos diciendo, nos vamos al paralelismo de Oseas 6, cuando dice que quién vendrá a vendar y a curar nuestras heridas, el mismo Jesús. Y vemos una vez más lo del simbolismo ahí plasmado, que fue en una escuela sabática que se dijo también esto, que realmente como el Señor en un momento estaba dando una lección para ese momento, porque dice, incluso aquí dice que la parábola del buen samaritano no era una escena imaginaria, era algo real, sino un suceso reciente, dice, conocido exactamente como fue presentado. El sacerdote y el levita que habían pasado de largo estaban ahí entre la multitud, escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Estaba dando, yo la verdad es que no me acordaba de esto. Este es un detalle que yo no recordaba, yo tampoco, o no sabía, con franqueza. No, yo me parece alguna vez leí, pero ya no me acordaba. Ostras, pero era real esta parábola. Era real, estaban sí, allí esos personajes. Y estaban ahí, exactamente, estaban ahí los dos. No había parado atención en que esto podía ser así. Y entendemos ahora más el por qué Jesús lo había citado y iba también con ese. Estaban los dos que habían pasado de largo y que habían desechado a su prójimo. ¿Por qué? Por sus cuestiones de doctrina y de cosas, pero en realidad era porque no amaban a su enemigo. Ve a su enemigo, porque ellos consideraban no amaban ni a sus amigos, a sus enemigos. Y entonces ese buen samaritano pues representaría al buen Jesús, que vino a esta tierra para salvar ¿el qué? A lo que se había perdido, y que volverá otra vez 2000 años después de haber venido la primera vez. Entonces el simbolismo es tan claro que no se puede dejar de comentar, porque realmente siempre cuando conoces ya este tema, una cosa siempre te lleva a la otra. Es muy interesante. Y antes has hablado de hay gente que ahora cambia doctrinas, ¿no? Para adecuarse más al mundo, a otras gentes que vengan, ¿no? Y bueno, básicamente se olvidan de 1 de Corintios 2:10, que Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, las cosas, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
O sea que cuando cambiamos doctrinas o nosotros decidimos cosas, nos olvidamos que no está bien. Lo que tenemos que cambiar las cosas y llevar gente al terreno de Dios por el Espíritu. Por si no se entienden espiritualmente, no va a servir de nada cambiar doctrinas o ir a enseñar doctrinas. Si no se entienden espiritualmente, vamos a caer en errores de quitamos eso, añadimos aquello, y es un error, porque luego dice más cosas. A ver, lo he perdido ahora. Bueno, se me ha ido, lo he perdido. Pero bueno, la cuestión es esa, que el hombre carnal luego dice que no entiende las cosas del espíritu porque es carnal, y el espiritual sí. Por tanto, si alguien se basa en la doctrina para o quitar doctrinas o añadir doctrinas o pensar solo en a ver qué le digo a una persona, es carnal. Le falta la confianza en Dios, porque si nosotros somos canales y lo creemos así, en realidad solo tenemos que predicar lo que toca y el Espíritu Santo ya hará su faena si nosotros estamos en consonancia con Dios. O sea, no tenemos que actuar por nosotros mismos, tenemos que basarnos solo en su voluntad, ponerlo en oración y dejar que Él actúe, y si tenemos fe verdadera, Él va a actuar, y si el corazón de la otra persona esté preparado, va a reaccionar. No va a reaccionar porque le quitemos doctrinas o no le hablemos del sábado o le hablemos de no sé qué. Va a reaccionar si el Espíritu de Dios actúa y habla Él por nosotros, no nosotros por nosotros mismos. Así es, así es. Y ya después aquí, para ir terminando, dice: Jesús describió el ministerio del samaritano con gran detalle. Se compadeció, se acercó, le vendó las heridas, echó sobre ellas aceite y vino, lo llevó a la posada, pagó por adelantados por su estadía y prometió pagar cualquier adicional en el camino de regreso. Yo estoy viendo una clara descripción de lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Ahí. Es que es impresionante. Prometió también que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, dándonos todo lo que nosotros necesitáramos. Que cuando teníamos tentaciones, pues Él daría la salida a las tentaciones. Cuando teníamos problemas, pues Él cargaría con nuestros problemas y nosotros le llevábamos a Él sus problemas. Que Él vendaría nuestras heridas, que Él calmaría nuestras tristezas. Hizo toda una provisión para que nosotros no nos pudiese faltar nada. Entonces, a veces es muy triste que haciendo todo eso, lo que hizo Jesús, nosotros le paguemos totalmente fallándole. Lamentablemente es así. En más de algún momento en nuestra vida no hemos considerado que realmente Jesús, la gran obra que Cristo hizo en nosotros, con lo que nosotros hacemos. Sí. También quería recordar que samaritano quiere decir atalaya, y un atalaya es un vigilante, y eso creo que está directamente relacionado con los del tiempo final, que van a estar ahí vigilando y que tienen que tener pues ese corazón también. Sí. No es solo decir Cristo viene en el 2031, Cristo viene pronto. Si no tenemos el corazón convertido, eso no servirá más que para dar mal ejemplo y darle razón a alguien para que digan que somos fanáticos y que... O sea, que ese atalaya también ese samaritano representa también a nosotros mismos, a los que previo a esa venida tienen que presentar también su corazón a los pies de la cruz. Así es. Y más atrás también, bueno, cuando se tiene la verdad y con la verdad no se hace nada, simplemente te quedas callado o no eres ejemplo, vendrá otro a quitar ese lugar. Y bueno, no lo comentamos por tiempo, que atrás hablaba de cuando el padre de familia invitó a la gran cena y cuando querían hacer, pues muchos se excusaban, no, que tengo que casarme, no, que tengo que hacer otro. Vino y fue a los del lado del camino, creo, a los que no había, y buscaron que los invitó, a los de la hora 11, al fin y al cabo. Entonces, cuando no somos indispensables, ninguno de nosotros somos indispensables. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, vendrá Dios, nos quitará y pondrá otro en nuestro lugar. Entonces debemos de recordar esto, que vendrán personas que nunca han escuchado de hablar de Dios, pero que lo escuchan y abrazan el mensaje con fuerza. Valorarán más. Valorarán más, exactamente. Entonces debemos sí. Porque no, bueno, yo lo digo por mí, porque llevo años y años y voy a un paso lento, ¿no? Y yo creo que es de admirar los que vengan a la hora 11 y que de golpe pues tengan su transformación tan repentina, cuando al menos la mía ha sido muy paulatina y muy lenta. Pero bueno, pero de alguna manera... que sí que lo admiro. Ahí, claro, ahí se demuestra la omnipotencia de Dios, ¿no? Que cada caso es diferente y es especial. Sí, pero es que aceptar hoy
hoy el Evangelio, Sí, es. ya formas parte de la hora undécima. Sí, es lo que Ya iba a son decir. esos Yo creo obreros, que... ¿no? Hoy en día aceptar el Evangelio. Mira, Es de valiente. yo soy adventista hace 40 y tantos años, pero a mí me llega el Evangelio hoy y qué difícilmente me hago yo adventista, viendo la condición de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Qué difícilmente. Por eso doy gracias a Dios que me llegó a la hora oportuna. Pero hoy uno considera que la gente hoy acepte el Evangelio, es un milagro de Dios. Totalmente. Son obreros de la hora undécima, desde luego. Totalmente. Desde luego. Yo creo que fue rápido, Marisa. Bueno, y ahora me ha hecho recordar lo que ha dicho Ángel antes, que ahora que estamos aquí, ¿no? Y ahora, y todo reunido en nombre de Cristo, y yo, por ejemplo, en mi caso, miro hacia atrás y veo por dónde he ido pasando, bueno, no por dónde he ido pasando, por dónde Dios me ha hecho pasar, qué es lo que me ha hecho vivir, con quién me ha hecho enfrentarme, qué experiencias me ha hecho tener en esta vida para ponerlo a Él en primer lugar, y se me pone la piel de gallina. No me lo acabo de creer, porque esto para mí es como un milagro. No un milagro, son muchos milagros a la vez. ¿Por qué? Claro, un conjunto de milagros. Porque digo yo, qué casualidad. No, es que yo decía que casualidad, pero es que no es casualidad. No son Y mucha casualidades. gente que me conoce, pues tiene que estar roncheando los dientes. Se los tiene que estar desgastando. ¿Por qué? Porque no, seguramente que no se lo acaban de creer tampoco. Porque si no me lo creo yo, imagínate las demás personas. Tampoco creo que se lo acaben de creer, ¿no? Y aquí en la parábola del samaritano es curioso porque dice que precisamente el samaritano, cuando ve al hombre medio muerto, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo cuidó, se lo llevó a su casa y cuidó de él. El sacerdote y el levita no. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. O sea, el samaritano tenía la ley interiorizada, la guardaba y la aplicaba a su vida porque la entendía espiritualmente, y los otros conocían perfectamente la ley, quizá mucho mejor que el samaritano, pero era solo conocimiento, no aplicaban absolutamente nada. Así es, de nada le servía. ¿Cómo te vas a salvar? Si tienes fe en Jesús y guardas la ley y caminas como la anduvo. Él no solo guardaba la ley por la letra o me lo sé de memoria, los 10 mandamientos y ya está. Él lo aplicaba a su vida y él ayudaba a la gente, igual que el samaritano hizo, cuidó a su prójimo sin conocerlo de nada, le dio todo y así va por el buen camino, no como los otros. O sea que la aplicación es mucho mejor que conocer mucho y en realidad no entender absolutamente nada, ni entender el fondo. Así es, la tenía grabada en su corazón, que es lo que Dios nos dice. Para terminar, porque ya se nos acabó todo el tiempo, solo voy a leer la cita primera porque la otra ya la vimos. Dice, en su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear al mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros, y esto debería llamarnos mucho a reflexionar. Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Este ideal del ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, a fin de que, por su ejemplo, pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios y por su ejemplo nos mostró cómo debemos obedecerla a nosotros. Cristo fue un ejemplo en todo, que Él vino a servir y no a ser servido. Siendo que era el único que tenía méritos para servirlo, no. Hizo todo lo contrario. Sirvió por amor a toda la humanidad y lo sigue haciendo ahora que está en el santuario. Así que Dios nos puede ayudar a que todo esto que vamos diciendo, podamos aplicarlo a nuestras vidas y así poder dar esos frutos de calidad que Dios quiere que demos. Así que vamos a terminar con... Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la mañana de sábado de hoy, por la escuela sabática. Deseamos que haya sido edificante para todos los que la han escuchado y para todos nosotros. Señor, sigue bendiciendo nuestra mañana, nuestro día, y que el culto de ahora sea inspirado por tu Santo Espíritu. Ayuda a la persona que va a dar al culto a decir tus palabras y no las suyas, y a ser lo más edificante posible para todo el mundo que la escuche. Perdona todos nuestros pecados, Señor, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.